Privilegio estar frente al pueblo, al cuerpo de Cristo, amén, aquellos que han sido lavados y rescatados a precio de un valor, hermanos, incalculable, la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios por todos, bienvenidos, y gloria a Dios también por los que por primera vez vienen, amén. Nosotros como iglesia queremos que cuando alguien venga, es nuestra oración, que no se vuelvan, o sea, más bien no se vuelvan, que no se vayan, amén. Queremos que se vengan y que se sigan añadiendo como en la iglesia primitiva, que dice que Dios era quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es de que para nosotros es un gusto enorme, amén. Así es de que esto lo digo, hermanos, porque es nuestra responsabilidad brindarles esa calidez a aquellos que nos visitan por primera vez y a aquellos que ya son miembros en propiedad de esta iglesia, amén. Seamos empáticos y demostrémosles que en el Señor hay amor, que no solamente sabemos de memoria que el amor, hermanos, todo lo puede, todo lo sufre, sino que también se demuestra, amén. Así es de que mientras cantábamos esa alabanza, hermanos, me decodió mi esposa y en su afán de protegerme, amén, que se mantenga sentada en la silla porque a veces siente que se eleva un poco, me dijo, no cantes fuerte. Mis hermanos que está ahí, el hermano Eliezer, hermana también Ingrid, se dan cuenta a veces de que me gusta cantar y me gusta cantar a todo pulmón. Pero como esta semana he estado mal de salud y aún lo estoy, amén. Hermanos, me dijo ella, no cantes para que no te pongas más afónico. Si nos vamos a quedar mudos predicando la palabra del Señor, ni modo, hermanos, hay que hacerlo. Mientras ella me decía eso y mientras cantaba, los hombres del pasado predicaban el evangelio en medio de las llamas. Vemos a los apóstoles en un calabozo, no había calefacción, lo que ahí era un olor tan feo, amén, un olor tan a humedad, y ellos glorificaban a Dios mientras predicaban el evangelio también. Así es de que glorias sean dadas al Señor que nos permite, hermanos amados, predicar su palabra. Voy a pedirles en el nombre del Señor que vayamos una vez más a las Escrituras, el Salmo 27, si son tan amables de ir conmigo. Salmo 27 vamos a estar meditando en esta tarde. Vamos a esperar que todos lo tengan. Mientras cantábamos, mis hermanos, esa hermosa alabanza de que glorias sean dadas a Dios, porque nuestras faltas son muchas, y no solamente el día de ayer, hoy mismo empezamos nosotros desde que nos levantamos pecando. La Biblia dice que si alguno de nosotros ha cometido un pecado, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, porque aun cuando nos levantamos nosotros no lo hacemos con ese fin de gloria a Dios, estoy vivo. A veces se nos olvida, hermano, y más si nos levantamos tarde en el día de hoy, amén. Pero hermanos, nuestras faltas son muchas, pero la gracia de Dios es mayor, amén. Vamos a leer ese salmo todos juntos, usted me sigue a voz en cuello, y a su letra dice, Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación.
Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oramos. Padre, acudimos una vez más a ti en oración, Señor. Padre, este pueblo que está reunido en esta tarde quiere escuchar tu voz, quiere escuchar tu palabra, Señor, y nosotros solamente somos instrumentos que queremos ser usados por tu Espíritu Santo, Señor. Yo vengo aquí, Señor, a este lugar a predicar tu palabra en debilidad y en temblor, Señor, reconociendo de que de cada palabra que nosotros damos, Señor, vamos a dar cuenta. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde abra nuestro corazón y nuestras mentes y que podamos estar reverentes, Señor, a tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mi hermano. Mis hermanos, vivimos en tiempos en los que para muchos es muy fácil. Hace unos años escuchaba decir a alguien que estamos en el mes de bebiembre, porque en lo que más se piensa, hermanos, en el mundo secular, yo esperaría que no en el mundo cristiano, es en el licor, en andar un poco atarantados para estas fiestas, amén. Y mis amados hermanos, yo creo que todos estamos al tanto. Son épocas en las que, si bien es cierto, muchos recordamos al Señor, hay gente de que no lo hace. Piensa en otras cosas. El consumismo, por otra parte, también se apodera, hermanos, de muchas personas, amén. Lejos de asistir a la iglesia, son las tiendas, hermanos, que permanecen abiertas hasta horas de la noche. Y no estoy diciendo que sea malo en comprar algo, hermano, en estas fechas, amén. Pero la verdad de las cosas es que muchas personas, hermanos, están absortos, están idos, siguiendo, hermanos, una generación que no busca a Dios verdaderamente, incluyendo cristianos. Los cristianos no se escapan, hermanos, de ese consumismo y de ver estas fiestas. Si bien es cierto, algunos están hasta en contra de celebrar esto, ¿verdad? Mis respetos, ¿verdad? Sin embargo, pues toman las vacaciones que se les da en diciembre, aunque estén en contra. Amén. De manera, mis hermanos, es que también no podemos dejar por un lado el hecho de que en estos días vivimos en tiempos turbulentos, donde el tema de la persecución, si es que se le puede llamar de esa manera, es demasiado evidente. Gente, hermanos, que está en un estado de ansiedad, en un estado de estrés a causa de la persecución que se ha desatado en cierto sentido. Amén. Personas que han dejado de congregarse, ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Gente, hermanos, que ya no sale a comprar, gente que ha decidido mejor no congregarse por los días y por el estatus migratorio en el que se encuentran, y saben que para ellos quizás no sería lo mejor salir en estos días. La iglesia no se escapa de eso también, mis amados hermanos. Y por eso y mucho más es necesario que nosotros prestemos, hermanos, atención al mensaje que Dios tiene en esta tarde. El salmista David empieza diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová, dice, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si bien es cierto, hermanos, el miedo, el temor es algo normal en un humano, porque una persona que no sienta miedo, que no sienta temor, quizás no es humano, porque todos tenemos ese dispositivo en nuestro ser y en nuestra conciencia. El temor, hermanos, es un dispositivo, podríamos decir, hasta de supervivencia. Si a mí me dicen, ahí obviamente no están entregando pasteles, hay balas, yo me voy a correr. Así que el temor viene a ser algo que viene a ser un motivo de supervivencia para nosotros, amén. De manera de que podemos sentir temor, podemos sentir miedo, sí. El profeta dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, él sea vuestro temor y él sea también vuestro miedo. Pero no miedo como cualquiera, sino un miedo y un temor reverente.
Este salmo, hermanos, que tenemos frente a nuestros ojos se utiliza simplemente, o se titula simplemente Salmo de David, un salmo de David. Como ocurre con muchos de los salmos de David, es imposible, mis hermanos, determinar con certeza en qué periodo de su vida él se encuentra o a qué periodo pertenece. Habla de problemas causados por sus enemigos, adversarios, falsos testigos, hombres violentos, pero esto fue cierto en muchos periodos de la vida del rey, no solamente en un momento determinado. Hay un cambio, hermanos, también tan marcado entre la primera y la segunda mitad de este salmo que muchos sugieren que quizás se trate de dos salmos diferentes unidos, y esa idea, hermanos, tiene mucho a su favor, pero ¿saben qué? Ignora de alguna manera cómo la experiencia del hombre o la mujer de Dios puede cambiar incluso en un día, también como en un momento a otro. Esto porque David empieza en los versículos del 1 al 6, glorificando al Señor, exaltando al Señor. Él irrumpe en alabanza, pero luego en el verso 7, que es la segunda parte, él hace una oración, y es prácticamente como se divide este salmo. Por eso muchos creen de que quizás se trate de dos salmos que están unidos. De lo que sí no hay duda, mi amado hermano, es que el Salmo 27 fue escrito en momentos muy difíciles de la vida de David. Los eruditos, hermanos, afirman que o bien el Salmo 27 fue escrito cuando David huía, hermanos, de los celos asesinos de Saúl. David había sido solo un fiel siervo de Saúl, pero Saúl, hermanos, estaba celoso, estaba decidido a quitarle la vida. Recordemos, mis hermanos, también que Saúl intentó quitarle la vida en más de una ocasión a David. En más de una ocasión. En el primer libro de Samuel 18:6-30 dice que Saúl, al escuchar que las mujeres, hermanos, danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, dice que él intentó en 2 oportunidades clavarle una lanza, y David, hermanos, dice en el texto que David lo evadió 2 veces, o sea que él era listo, amén, no era un tipo dormido. Él dice que lo evadió 2 veces. Luego en el capítulo 19 Saúl persigue a David. En el capítulo 21 David continúa huyendo de Saúl. De verdad, hermanos, era una situación tan terrible, de injusticia personal. Otros eruditos creen y afirman que el Salmo 27 fue escrito cuando David huía también de su propio hijo Absalón. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, vemos cómo Absalón, hermanos, se subleva a David. Y dice que la picardía de este hombre, de Absalón, hermanos, dice que él pasó durante 4 años, estuvo, hermanos, conspirando contra el rey, contra su padre, hermanos, 4 años. Dice que el pueblo venía al rey David y él se levantaba muy de mañana para atender, hermanos, los pleitos y los problemas de las personas. Y él les decía, qué lástima que tú no tienes quien te oiga. Absalón conspira para tomar, hermanos, el trono de David su padre. Y mis hermanos, en una monarquía, en un reinado, la forma de tomar el trono es matando. No solamente diciendo apartate de ahí, sino que matando. Por lo tanto, hermanos, es una terrible situación de traición familiar. Pero en este salmo, hermanos, de angustia, vemos algo sumamente importante. El comienzo del salmo, las palabras no empiezan con angustia, empiezan con profunda, hermanos. ¿Cómo empieza el salmo? Jehová es, vamos hermanos, ayúdenme. Jehová es mi luz y mi salvación. Este salmo, hermanos, es otro de los grandes favoritos del Salterio, que enfatiza, hermanos, el importante tema teológico de la confianza. De la confianza en el Señor, mis amados hermanos, temas que sobresalen en salmos, en los salmos 25 al 28. Son salmos, hermanos, que abordan el tema de la confianza en el Señor. La confianza en el Señor, hermanos, que es el corazón y el fundamento de esa fe bíblica que nosotros profesamos. Uno de los problemas más paralizantes, mis hermanos, de la vida, en la vida de un ser humano, es el temor. Nuestros temores, hermanos, aparecen en muchas áreas de nuestra vida.
temor a lo desconocido, temor a la calamidad, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a las personas, temor a perder nuestros empleos, temor a los ataques del enemigo, temor de ser olvidados, temor de ser maltratado. Lo peor es que por lo general, hermanos, a lo que nosotros más le tenemos o le tememos, hermanos, es lo que a veces nos termina ocurriendo. Y este salmo, hermanos, tiene la intención de aplacar el temor que te atormenta. Hermanos, este es el tercero de 4 salmos consecutivos, 25, 26, 27 y 28, que son titulados como salmos de confianza, donde David se enfoca en buscar, hermanos, al Señor en la casa de Dios. Hermanos, de estar en la casa del Señor, cerca de su presencia y su gloria, aun cuando está rodeado de problemas. Porque allí él, hermanos, se encuentra su fortaleza, allí él encuentra su refugio y allí él encuentra, hermanos, su victoria. Hermanos, cuando él es confrontado por muchos enemigos, ¿qué hace David? David busca a Dios en el tabernáculo. Versos 4 y 6. Y encontró en el Señor, hermanos, el coraje, encontró en el Señor la fortaleza que necesitaba, aun cuando todavía no había sido liberado, hermanos, por Dios. Él estaba confiado que la ayuda del Señor en algún momento llegaría, hermanos, de manera pronta. Este salmo es un fuerte testimonio, mi amado hermano, de la promesa de Dios de ayudar y defender a su pueblo. Gracias, hermano. De ayudar y de defender a su pueblo, mis amados hermanos. Una lectura cuidadosa de este salmo, de esta canción del rey David, revela un contraste entre la primera parte del 1 al 6 y la segunda parte del 7 al 14, hermano. Los primeros 6 versículos suenan en alabanza, resuenan en confianza y canto, mientras que los últimos 8 versículos presentan una larga lista de peticiones que veremos más adelante. Vayamos inmediatamente, hermanos, a nuestro primer punto. Una declaración de seguridad y alabanza. Versículo 1 al 6, como ya hemos leído. Una declaración de seguridad y alabanza. Mis hermanos, yo leo estos versículos de esta manera. Jehová es luz, Jehová es salvación. ¿Cuántos podemos decir amén? Pero yo acabo de darles una mala teología a ustedes. Porque el texto no dice Jehová es luz, aunque Él es luz. El texto no dice Jehová es salvación, aunque Él es salvación. El texto dice Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. Ahora bien, hermano, eso es lo que la teología debería de hacer por nosotros. Una teología bien manejada, hermanos, no solamente debería definir quién es Dios, hermanos. Escuchen bien el texto, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, hermanos. Así que esa buena teología no debería solamente definir quién es Dios, hermanos, sino que debería definir o redefinir quién soy yo como hijo de Dios y cuál es mi relación con ese Dios. Las declaraciones del Señor es mi luz y mi salvación y mi fortaleza, como dice allí, no son solo declaraciones que a Dios, hermanos, sino declaraciones de la identidad, hermanos, de David como hijo de Dios. Por eso David dice, lo único que quiero es entrar y adorar la belleza y contemplar la belleza del Señor. Lo que David entiende, hermanos, es que hay uno que se sienta en el trono del universo, que es mucho más hermoso que cualquier cosa que te puedas imaginar, que cualquier cosa fea, que cualquier cosa sin valor que enfrentes o estés enfrentando en tu vida.
Y solo se comprenderá adecuadamente, hermanos, las cosas feas, es decir, dificultades, problemas, persecución, tragedias de su vida, cuando las miren a través de la asombrosa gloria de la belleza de nuestro Redentor. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?, dice David. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Hermanos amados, debemos insistir. Esta no es una afirmación general sobre la naturaleza de Dios. Es una declaración contundente de una relación muy personal. No es solamente un conocimiento intelectual. No, es una convicción, es una declaración, es una contundente, hermano, relación muy personal, como alguna vez dijera Martín Lutero. Él dice de la siguiente manera: teologar sobre quién o qué es Dios nos sostendrá el corazón en tiempos difíciles. Y nosotros podemos decir amén. Teologar sobre quién o qué es Dios nos sostendrá el corazón en tiempos difíciles. Mis hermanos, es la confesión de que el Dios vivo y verdadero está por mí, de que el Dios vivo y verdadero está por ti, la convicción de que Dios es la fortaleza de nuestras vidas, lo que es crucial para nosotros, sus hijos. Es esa convicción. Vemos, mis hermanos, cómo desde el inicio de este salmo inicia con pura teología, y esa teología debe de ser personal, no debe ser solo algo solamente que hagamos con nuestra mente, sino que algo que puede definir quiénes somos nosotros como hijos de Dios, y por lo tanto nos pueda redefinir quiénes somos y cuál es nuestra relación con ese Dios al que nosotros decimos adorar. Todo el mundo habla de Dios. Mi Dios aquí, mi Diosito allá, pero en realidad la pregunta es, ¿lo conocen, hermano? David no está libre de miedo porque tenga poder. Él no tiene miedo porque conoce su identidad como hijo de Dios. David dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y aunque David era un guerrero hábil, hermanos, y experimentado, y debe de haber sido un hombre impresionante de fuerza física también, sin embargo, David veía al Señor como la fortaleza de su vida. Él no confiaba en sus propias técnicas, por así decir, de combate o en lo corpulento que pudiera ser, hermanos, no. Sin embargo, veía al Señor, hermanos, como la fortaleza de su vida. David sabía, hermanos, algo de lo que el apóstol Pablo escribiría cientos de años mucho más después, cuando el apóstol Pablo le escribe a los efesios, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el apóstol Pablo también. Eso es lo que él dice. David exclama, el Señor es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Esa es, hermanos, verdadera teología. Hermanos amados, si rara vez sabemos lo que es tener a Dios como la fortaleza de nuestra vida, tal vez sea porque confiamos en muchas otras cosas, hermanos, para obtener fuerza. Nos resulta fácil confiar en nuestra sabiduría, en nuestra propia experiencia, quizás en nuestros amigos o quizás en nuestros propios recursos, pero David conocía una fuerza mayor que todas esas. El Señor es la fortaleza de mi vida, dice él. Este Dios que se llama Jehová. Yo no quise adentrarme mucho en esto porque cuando vimos, hermanos, el Salmo 23, cómo empezó también el salmista David, Jehová es mi pastor, y nosotros hablábamos de esa palabra, amén. Jehová, yo soy el que te buscó, es lo que nos está diciendo el Señor. Envió a su Hijo para llamarte y te dio el perdón y la vida eterna si has creído en Jesucristo, si has creído en Jesucristo. El apóstol Pablo habla del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Cuando sabes que Jesucristo te ama a ti y dio su vida por ti,
por ti a nivel personal, hermanos, distinto al resto de los mortales, entonces tú y yo sabemos que Él nos seguirá siendo fiel a nosotros. Porque tú eres la persona que Él ha salvado. Y Él está de tu parte. Y Él terminará lo que ha empezado en tu vida. Como Él dice que el apóstol Pablo dice a los filipenses que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfeccionará. El apóstol Pablo también dice en Romanos 8:31, después que hace unas ciertas preguntas retóricas, él dice, si Dios es con nosotros, dice él, ¿quién contra nosotros? Mis hermanos, aquí tenemos la situación, Él y yo, o más bien una relación, hermanos, eso tiene que quedar claro en nuestras mentes y corazones, una relación de Él y yo, una relación de Dios y tú. El decir que Dios es luz es una cosa, hermanos, y es muy diferente el decir Jehová es mi luz. El apóstol Juan, hermanos, en su epístola también tiene 3 definiciones. Él dice que, en primera de Juan dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio, dice él. ¿Qué dice? Que Dios es luz. Que Dios es luz, dice, hermanos amados, y que no hay ningunas tinieblas en él. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Pero también Juan dice que Dios es amor, en primera de Juan 4:8. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también Juan es el que dice que Dios es vida. Los 3 aparecen aquí en este salmo, hermanos, y son reconocidos por el salmista. Él es nuestra luz. Eso significa también que Dios es un Dios santo, el que nos dirige a nosotros, el que nos guía, hermanos, a través de la luz de su palabra. Es por eso que el salmista podrá decir más adelante, veamos en ese salmo, hermanos, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto habla del amor de Dios, porque fue el amor de Dios, mis hermanos, lo que proveyó salvación para nosotros, y esa salvación solamente se obtiene, por supuesto, a través del Señor Jesucristo. Nosotros escuchamos con frecuencia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó de tal manera al mundo, hermanos, que Él proveyó para nosotros esa salvación. Él la proveyó para nosotros, mis amados hermanos. Él amó al mundo. Ahora, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener bien en cuenta también algo muy importante. Y es el hecho, hermanos, de que esta teología que nosotros hemos mencionado, donde habla de mi salvación, mi fortaleza, mi luz, solamente tiene que ver con los hijos de Dios. Porque el evangelio, hermanos, es exclusivo. Así es que Él proveyó salvación para nosotros. Dios, hermanos, no amó de tal manera para salvar al mundo. Dios amó de tal manera al mundo que Él proveyó, hermanos, una salvación para todos los pecadores, y ellos tienen que ir a Él por su camino. Y esa salvación, hermanos, tiene sus condiciones también. Como lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:12, él hace una declaración, hermanos, exclusiva, que le rompe la cabeza a cualquiera de las miles y miles y miles de religiones que hay. El apóstol Pedro dice en una ocasión, y en ningún otro hay salvación. Allí podemos meter a Buda, a Mahoma, el que sea. Pero Pedro dice que en ningún otro, y ponga todos los que usted quiera en la lista, en ningún otro hay salvación, dice, hermanos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Esa es la salvación de la cual está hablando David.
Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi luz, Él es mi salvación. Luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, me da vida. Él no solo, hermanos, da vida, sino que Él nos da el poder para vivir esa vida aquí en la tierra. Si hoy Él es la luz de tu vida, mi amado hermano, y si Él es quien te ama, y si Él es tu vida, es decir, tu fuerza, hermanos, ¿quién te puede atemorizar? ¿Quién te puede atemorizar a ti? ¿Qué nos puede atemorizar a nosotros? Llámese salud, llámese desempleo, llámese enemigos de carne y hueso, llámese estatus migratorio. ¿Qué es lo que te puede atormentar a ti si Él es tu luz y tu salvación? ¿De qué puedes temer? Martín Lutero dijo también, uno con Dios es una mayoría. Mis hermanos, si usted y yo hemos aprendido a temerle a Dios, entonces no podemos tenerle temor a nadie más, hermano. Y yo no estoy diciendo de que caigamos en un estado de, hermanos, de tentar a Dios. Yo soy un hijo de Dios, así que yo me voy por donde quiera. No, hermano, no se trata de eso. Pero si, hermanos, usted y yo hemos aprendido verdaderamente a temerle a Dios, entonces no podemos tenerle temor a nadie más. Y si esa es nuestra situación, hermanos, el apóstol también nos dice a nosotros, miren, echen toda vuestra ansiedad, todo temor, todo estrés. ¿En dónde, hermanos? ¿En un psicólogo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de los suyos. Mire lo que dice el verso 2 y el 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y sigue diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, a David no lo perseguía una calentura. Y los soldados no iban armados con cojines y bufandas como que eran látigos, no. Tampoco lo perseguían para peliscarlo, echarle zancadilla. No, querían aniquilarlo, hasta su propio hijo, hermano. Que por cierto, quedó colgado por andar de malvado con sus trenzas en una rama. Si usted no ha oído, vaya allí al libro de Samuel, me parece, ¿verdad? Con los reyes, por ahí lo va a encontrar, en la Biblia lo va a encontrar. Pero mis hermanos, él comenzó una conversación, un diálogo, y todos nosotros tenemos un diálogo, ¿cierto o no es cierto? Lastimosamente a veces, la hermana no me saludó hoy. ¿Será que no dice que está enojada? ¿Será que está endiablada conmigo? Dice. ¿Y que por qué esto y lo otro? Y que, hermanos, solo diálogos que nosotros tenemos. Nadie anda, hermanos, con la cabeza vacía, nadie. Todos nosotros andamos un diálogo. Algunos que son más allí, más que tienen el autoestima, ¿verdad? Ya, qué guapo me miro, qué guapo soy, ¿verdad? Al otro la fealdad no nos afecta. Vamos por la vida como caiga. Si hay peine, nos peinamos y si no, no. Pero mis amados hermanos, David empieza ese diálogo, hermanos, alabando al Señor, amén. Comenzó esa conversación que él sostiene consigo mismo, y esto es normal o debe de ser normal en un hijo de Dios. David en el Salmo 103 también tiene otro diálogo. Bueno, en muchas ocasiones él dice, bendice alma mía. Yo me imagino a David poniéndose frente a un espejo y diciéndose, ¿sabes qué? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Estimulándose a sí mismo, exhortándose a sí mismo, hermano, sin necesidad de que nadie me llamó hoy. Nadie se dio cuenta que no fui a la iglesia. Hermanos, a veces son niñerías. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad también hacerle saber al hermano que te necesitamos, que nos hiciste falta. Pero ¿sabes qué? De manera muy madura, nosotros mismos debemos estimularnos. Somos hijos del Rey y por tanto mi prioridad es estar en la iglesia con los redimidos de Dios. Amén. Amén. Así que él sostiene ese diálogo frente al ataque de esos enemigos y el temor que esto produjo en el corazón de David. David se pregunta, ¿por qué debo tener miedo si Dios es mi Salvador? ¿Por qué debo de atemorizarme?
Amén. David habla de sus enemigos y declara sus determinaciones de confiar en Dios y expresa una de las aspiraciones, hermanos, espirituales que guarda en su corazón. David, mi amado hermano, no nos dice exactamente quiénes fueron estos enemigos, pues sabemos que son muchos. Amén. Se limita simplemente a describir el carácter, fíjese bien, el carácter y sus acciones de estos enemigos. Esto nos permite identificarnos con David, dado, hermanos, a que muchas veces nosotros también nos hallamos rodeados por tales enemigos. Y el carácter de estos enemigos que David menciona, él destaca dos aspectos muy importantes. Uno es que estos hombres eran, como dice el texto, malignos. Eso es lo que dice aquí, hermanos. Cuando se juntaron contra mí, dice, los malignos, lo que significa es, hermanos, en el original, malograr. Lo que significa que es una persona que maltrata a otros causando mucho dolor. Así eran los enemigos de David. Otro aspecto del carácter de estos enemigos de David era que ellos eran angustiadores, dice ahí. Angustiadores. Se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores. También eso significa en el original, hermanos, estrecho. Significa alguien que causa estrechez. Es alguien que presiona a otra persona hasta hacerla sentir un profundo dolor físico o psicológico. Esto era, hermanos, lo que David sentía en ese momento. Sus enemigos lo estaban presionando de alguna manera con su actitud hostil y él se sentía muy angustiado, se sentía afligido. Mis hermanos, ¿tenemos enemigos así nosotros? Es posible que sí. Gente que nos presiona y nos hace sufrir, es posible que sí lo tengamos. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Cristo los tuvo. La persona más inocente, la persona más pura, tuvo también esos enemigos. Los fariseos y los demás líderes judíos, quienes al final lo crucificaron, esos malignos, esos angustiadores, esos enemigos, lo terminaron crucificando. Hermanos, para mí fue de alguna manera difícil no traer el tema de Cristo a este sermón. Y la verdad es que debe de ser así, puesto que todas las escrituras apuntan a ¿quién, mi amado hermano? A Cristo. Nosotros estamos todavía, mi amado hermano, bajo la locura de la predicación. Y predicamos no a un Cristo en debilidad, predicamos a un Cristo crucificado que murió y resucitó al tercer día. Y que vive y que está en medio de nosotros. Este salmo es hermoso en cualquier contexto, hermanos, pero su atractivo especial, si lo consideramos como una expresión de los pensamientos íntimos del Señor durante las horas trágicas que precedieron al Calvario. Hermanos, por ejemplo, cuando los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los ancianos vinieron al huerto de Getsemaní para arrestar a Cristo, ¿qué fue lo que les dijo? Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22:53. Pero en este mismo momento puede que él estuviera consolando en este mismo pensamiento de David. Estos salmos son mesiánicos también, hermanos. Puede ser que el mismo Jesucristo, conocedor de las Escrituras, estuviese diciendo en su mente: Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios fue su luz al caer la oscuridad. Porque Dios fue su salvación, esto es, su libertador de los enemigos terrenales. Dios fue la fortaleza de su vida, un refugio en tiempo de tormenta. Con semejante protección, Jesucristo, hermanos, no tenía por qué temer a nadie. En el verso 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos. Cuando los hombres vinieron, hermanos, para arrestar al Señor Jesús,
Él les preguntó, ¿a quién buscáis? Y él no es que estuviera ignorando, el que no conociera, porque él lo sabe todo, amén. Pero él les dice, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús de Nazareno. Y algo que a mí, en un principio, yo leía con un hermano en los primeros años de que llegué al Evangelio, que Cristo me llamó, y nos reíamos con un hermano mientras leíamos este texto, porque nos parecía hasta, disculpen la palabra, hasta cómico, hasta chistoso. No la situación en la que está Jesús, pero dice que cuando él preguntó y le contestaron a Jesús de Nazareno, tan pronto como él respondió, no cualquier cosa, él fue al Antiguo Testamento, yo soy el que soy, hermano. Esa voz que también habló en la zarza ardiente. Yo soy, dice hermano amado, que retrocedieron y cayeron a tierra. Hermanos, nosotros a veces pasamos por alto esos detalles, porque simplemente vamos a leer la Biblia porque nos toca leer la Biblia y ya estuvo. Pero dice cuando Jesús les dice, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazareno. Cuando él respondió, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Como cucarachas cuando usted le tira baigón, ¿verdad? Así en el suelo. Jesús dijo, yo soy. ¿Sabe por qué no se murieron estas cucarachas que estaban detrás de él? Porque Dios no quiso. Solamente dice que retrocedieron cuando él dijo, yo soy, y cayeron a tierra. ¿En reverencia? ¿Cayeron ellos en adoración? No, hermanos, cayeron casi como muertos. Si de milagro Dios no los fulminó y los aniquiló en un momento, hermanos amados. Yo soy, era para que ellos estuvieran muertos. ¿Se recuerdan cuando aquel apóstol dijo, hagamos unas enramadas aquí porque parece que él no se había escapado, su mente se había volado de allí cuando vieron transfigurados? ¿Se recuerdan? Bueno, estos hombres, hermanos, cayeron a tierra. Y Cristo pudiera haber estado meditando estas palabras también. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, los amados. Se lanzaron sobre él como aves rapaces, pero la gloria de su deidad, hermanos, como el gran yo soy, resplandeció a través de su humanidad, hermanos. Decía Sujel Michelén en cierta ocasión que estos discípulos que no sabían cuando, ¿quiénes fueron? Pedro, Juan y Santiago, ¿verdad? Los que fueron, que vieron a Jesús. Fueron 3 discípulos. Y dice Sujel Michelén de que Dios les permite, me encanta cómo dice él de manera poética esto. Dios permitió que Cristo se desvelara un poquito de su naturaleza, amén, humana, y que vieran un poquito el brillo de la gloria de Cristo, y aún así ellos quedaron, pues, aquel no sabía ni lo que decía ya. Un poquito se desveló Jesucristo, amén, el manto de su naturaleza que cubría la gloria divina de Cristo, porque Jesús nunca dejó de ser glorioso como algunos piensan. Juan nos relata cómo la banda que vino para arrestar a Jesús en Getsemaní, hermanos, consistía de un grupo de soldados, varios oficiales de los sumos sacerdotes y numerosos fariseos. Vinieron con linternas, con antorchas y con armas. Viéndoles acercarse, él podía decir con perfecta compostura, aunque un ejército acampe contra mí. De manera, mis hermanos, que el carácter de estos enemigos del Señor Jesucristo, el carácter de los enemigos de David y el carácter de los enemigos del creyente es que son malignos y son angustiadores. Lo acusaban falsamente, dice, hermanos, falsos testigos, dice aquí en el verso 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí falsos testigos y los que respiran crueldad. ¿Y cuáles eran las acciones de estos hombres? Vemos el carácter, pero ¿cuáles eran las acciones de estos hombres malignos y angustiadores? Lo acusaban falsamente. Eran, dice la Escritura, testigos falsos. Estaban acusando a David de hacer cosas malas, hermanos, pero sus acusaciones eran falsas. Y por supuesto que David, hermanos, se sentía angustiado y preocupado por ello. También describe que eran hombres crueles. Estaban acusando a David, causándole graves problemas.
David dice de ellos que respiran crueldad, dice David. Respiran crueldad. Esta es una descripción muy dramática, hermanos, porque es una actitud constante. Cada respiración era una de hostilidad hacia David, queriendo causarle el máximo daño. Querían destruir a David. Estos enemigos, hermanos, ¿por qué actuaban de esta manera? ¿Por qué lo acusaban falsamente y por qué eran crueles con el siervo de Dios? David no tenía duda. Era porque querían destruirlo, hermanos. Querían destruirlo, como él mismo lo expresa. Ellos querían comer mis carnes, querían destruirlo. En otras palabras, estaban actuando como si fueran, hermanos, bestias rapaces, queriendo devorar a su presa, a David. El problema para David era que estos enemigos lo estaban rodeando. En el verso 6, si usted se da cuenta, dice que luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. ¿Qué dice ahí? Que me rodean. Hermanos, ¿tenemos enemigos que hacen tales cosas con nosotros? Una vez más, Cristo los tuvo cuando murió en la cruz. Sus enemigos lo acusaron falsamente, lo trataron con crueldad y finalmente intentaron destruirlo. Y quizás muchos de nosotros digamos aquí, gracias a Dios que yo no tengo enemigos. De verdad, hermano, ¿es en serio? O por lo menos dirá alguien que yo sepa, no tengo enemigos. Pero incluso en la Biblia, hermano, nos damos cuenta que tenemos, bueno, numéricamente hablando, 3 enemigos nosotros ahí. Y ¿sabe qué es lo curioso? Que muchos de nosotros hemos estudiado, lo hemos escuchado predicar. Los 3 grandes adversarios del creyente son el mundo, la carne y Satanás. Pero ¿saben qué? Se nos olvida que tenemos una lucha, que el enemigo nos tiene alineados como águilas, no como sopes, hermano. Sí, porque el diablo no tiene alineados a sopes, animales carroñeros. No. El diablo tiene alineado a los hijos de Dios. ¿Usted cree que el diablo va a gastar pólvora en un sope, hermano? Cuando el Señor dice, miren, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo, hermano, no está pensando en cualquier tipo de personas, en sus hijos, en los hijos de Dios. Pero a nosotros se nos olvida, sí, yo sé que el mundo, la carne y el Satanás son enemigos de nosotros. Bueno, la Biblia dice que el diablo, hermanos, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un nacido, un hombre regenerado, hermanos amados, estás alineado también. Y el diablo es un francotirador. ¿Sabe por qué tú y yo todavía permanecemos en el pleno, casi finalizando 2025? Porque Él nos ha sostenido. Amén. Porque Él nos ha preservado. Amén. Solamente por eso. Su gracia es mayor, hermanos. Hermanos amados, la Biblia dice, yo les he dado paz, dice en San Juan 16:33. Yo les he dado de mi paz, dice el Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Pero les dice algo antes. Yo les he dado de mi paz. Mi paz os doy. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción. Vamos a estar en la misma situación en diferentes escalas como estuvo David, pero vamos a estar en aflicción. Muchos hoy en día, hermanos, quizás ni siquiera se están haciendo presente a la iglesia por la situación que se está dando allá afuera. Pero ¿qué más dice el Señor a sus discípulos en San Juan 16:33 en adelante? Mi paz yo os doy. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿saben qué? Confíen, porque yo he vencido el mundo. Y si Él ha vencido al mundo, bueno, el apóstol Pablo dice que en Él somos más que vencedores. Glorias sean dadas al Señor. David reconoce, hermanos, la gravedad de la situación de estas personas empeñadas en hacerle daño. Y puede ser que nosotros también estemos pasando por eso. ¿Qué hizo David en esta situación para contestar esta pregunta? ¿Qué hizo David, hermanos? Tenemos que ver la petición de David. Es más, la demanda de David. La demanda de David.
Estos versículos, mis hermanos, son para mí el clímax de todo este salmo. Todo el salmo podríamos decir que brilla, hermanos, como un faro, pero este versículo 4 brilla como un sol que resplandece al mediodía, hermanos. Porque lo que vemos aquí, hermanos, en este versículo del 4, 5, 6, es, hermanos, un deseo de vivir en la presencia del Señor. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Un deseo de vivir en la presencia de Dios, dice el salmista. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré, lo que el hermano Francisco decía, sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanza, dice él. Vemos a David un deseo, hermanos, con un deseo de vivir en la presencia del Señor. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de solamente pedirle una cosa al Señor, y quizás, hermanos, todo lo que ya dijimos hasta este momento y lo que nos falta por decir radica en esto. Si nosotros pudiéramos entender estos versículos como Dios quiere que los entendamos, yo me doy placido, yo me doy por satisfecho. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de pedirle a Dios solamente una cosa, hermano, ¿cuál sería la petición que le haríamos al Señor? Una sola. Bueno, para un creyente quizás su petición sería, viéndolo de un punto de vista piadoso, ¿verdad? Algo que tenga que ver con el avance del reino. Que las bancas de la iglesia se llenen en la iglesia, amén. Y yo tengo que ser honesto, mis amados hermanos, que mientras estaba estudiando este salmo y llegaba al versículo 4, yo me hice esta misma pregunta. Si yo tuviera que pedirle al Señor solamente una cosa, una sola, y la verdad es que se me vinieron a la mente un montón de deseos, hermano, un montón de cosas. Pero pensando en esa interrogante y de manera un poco más espiritual, pensé en que Dios pudiera traer un avivamiento, no solamente a la iglesia soñolienta de hoy en día, y no me refiero solamente a esta iglesia, sino a toda, hermanos, que pudiera traer un avivamiento a esta ciudad y que cientos y miles de personas se convirtieran al Señor. Y quizá, hermano, esa sería mi petición si solamente tuviera que elegir una. Mis hermanos, en la época festiva en la que estamos, vienen esas cenas, reuniones familiares en donde muchas familias expresan sus deseos para un nuevo año. En la mayoría de familias cristianas lo que más se pide es, ¿qué es lo que más se pide? Salud, parecen Walter Mercado, ¿va? Salud, dinero y amor. Recordando al profeta Mercado, hasta en círculos religiosos. Y como les digo, la iglesia no se escapa, hermano, no se escapa de ello. Otros piden deseos como un mejor empleo, y está bien, no es malo. Un mejor sueldo, gloria a Dios. Mejores amigos, completar sus metas, seguir estudiando, etcétera. Pero este es un tiempo, hermanos, muy oportuno para hacer una evaluación y examinarnos nosotros a la luz de la palabra. Y ver qué cosas en este año no hemos estado haciendo bien y qué cosas hemos estado haciendo mal. ¿Qué cosas debemos de mejorar para poder vivir una vida consecuente con lo que nosotros profesamos? ¿Estamos viviendo una vida que agrada a Dios? ¿Verdaderamente, hermanos? Yo te pregunto a ti, en el tribunal de tu conciencia, ¿estás viviendo una vida que agrada a Dios? Este es un buen tiempo para hacer resoluciones y promesas. Me decía mi hermano un día de estos, un hermano muy querido, ¿por qué solamente en diciembre hacemos resoluciones y promesas? Y tenía toda la razón.
Porque nosotros todos los días debemos de hacernos promesas y resoluciones, es decir, hacerle promesas a Dios. Pero este es un buen momento, hermanos, para que nosotros podamos hacer esas resoluciones. Estamos por concluir un año y por iniciar un año más. Si solo pudiéramos hacer una tan sola petición al Señor, ¿usted qué le pediría, hermano? Bueno, David dice en el verso 4, una cosa he demandado al Señor y esta cosa voy a buscar. Una tan sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Ve cómo se distancia la petición de David, un hijo de Dios, con las peticiones de muchos hoy en día? Si pudiéramos aparecer aquí en las pantallas todas tus peticiones, todos tus deseos, ¿qué es lo que aparecería ahí, hermano? ¿Aparecería este versículo que tenía David en su mente verdaderamente? David se ve obligado a huir de Jerusalén, por tanto no puede participar en las ceremonias, hermanos, en torno a ese tabernáculo. Además, ese privilegio le correspondía únicamente el hecho de entrar a ese lugar. ¿A quién, hermano? A los sacerdotes. Pero David demanda una tan sola cosa, hermanos. Una tan sola cosa. Y en esto, hermanos, debe de venir a nuestras mentes también el hecho de que David, hermanos amados, no tiene la luz, aunque Jehová es su luz, no tiene la luz que nosotros tenemos en cuanto al evangelio. Ellos, dice el escritor a los hebreos, que como mirando como de lejos, hermanos, como quien mira una serie de montañas, como contemplaron. Y dice que aún el texto, aunque fueron hombres de fe, no recibieron en vida lo que Dios les había prometido, porque Él tenía algo mejor para ellos. ¿Y nosotros, hermanos? Moisés y el pueblo, hermanos, se acercó al monte que humeaba, donde la presencia de Dios era real y donde el mismo Moisés dice que él estaba temblando y estaba aterrorizado, en donde el mismo pueblo le dijo a Moisés, mira, habla tú porque nosotros no podemos con esto. A un monte que humeaba, en donde estaba la presencia de Dios. Quiere decir que ese gran privilegio que nosotros tenemos de tener todo y entender todo el panorama de la redención, hermanos, nos hace más irreverentes a nosotros. No sé si me entienden el punto. Ahora nosotros no vamos a ese lugar que tiembla y somos el templo y morada del Espíritu Santo, hermanos. Venimos a un lugar donde Cristo se pasea en medio de nosotros. ¿Se te ha olvidado eso? ¿Y por qué hay otras cosas más importantes que estar en la casa de Dios cada servicio? ¿Sabes por qué? Porque tu corazón no está calibrado con Dios. Porque los que aman a Dios, las cosas de Dios quieren. Porque los que aman a Dios desean estar donde Dios está. Y Dios ha prometido estar en su iglesia, hermano. Amén. En Apocalipsis dice que Jesús se pasea. Parece ser que esa cercanía, esa luz que tenemos y ese conocimiento nos hace más irreverentes a nosotros. Pedir 1001 cosa más, pero nunca tener en mente decir, Señor, hermanos, ojalá que Dios pueda tocar tu corazón y que este año, al iniciar, tú puedas decir, Señor, hoy yo me quiero congregar más. Quiero hacer esa palabra de Hebreos 10, 25, 7, no me recuerdo bien, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Yo quiero congregarme, quiero estar donde está tu pueblo. Ahora, mis hermanos, vemos también en estos versículos que nosotros tenemos acá, de los versos 7 al 13, una oración que solicita la intervención divina. Dice que David ha dicho en su corazón que va a buscar al Señor. Hermanos, y en base a eso lo único que podemos decir es que
ese deseo en el corazón de buscar a Dios solamente lo hace o es una señal del nuevo nacimiento. Solo los hijos de Dios, aquellos que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, pueden experimentar ese deseo de estar en la casa de Dios. Solamente ellos. Porque para el mundo nosotros somos unos fanáticos, ¿verdad? Solo allá quieren pasar. Lo raro, lo confuso o lo extraordinario a veces es que el mismo vecino nos dice, bueno, y que ya no estás yendo a la iglesia porque como tiene 15 días de no llegar a la iglesia, hasta el amigo ya lo mira como colega. Hasta los amigos lo reprenden a uno, ya no estás yendo a la iglesia. ¿O? Porque como no miran que sale como habitualmente salía antes cuando recién vino al evangelio, ya este versículo, una cosa de mandado, ya no aplica para ellos. Así de que el salmista David hace una serie de peticiones acá, hermanos. Lo primero que le dice es, oye Jehová mi voz con que a ti clamo. Le pide en el verso 9, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Estas son peticiones de David. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Esas son las peticiones de David. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Eso es lo que busca David. David no busca una solución inmediata, hermanos, a sus problemas, sino la confirmación del buen propósito de Dios. Porque si Dios está de su parte, todo se arreglará, hermanos. La ayuda de Dios se concreta cuando Él pone personas también a nuestro lado, un amigo como Jonatán, un mentor como Samuel. Las peticiones de David tienen sentido porque a veces las personas, hermanos, más cercanas pueden fallarnos. Incluso David dice, hermanos, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Algunos han aplicado mal ese texto y piensan que David fue abandonado. David lo llevó a cierta ciudad. Pero en un sentido, muchos creyentes pueden ser abandonados por sus padres también. Hay hijos que son abandonados por sus padres de alguna manera porque se convierten al cristianismo. Amén. Pero ¿quién nos recoge a nosotros? No cualquiera, hermanos. A mí en cierta ocasión, a los 12 años, nos internaron, como ya lo he dicho algunos hermanos, acá en un lugar de niños huérfanos. Al morir mi papá, nos fueron a dejar allá. Estuvimos 8 años, para los que conocen, Ciudad de los Niños en Santa Ana. Y quizás nos sentimos abandonados, mi hermano y yo, en algún tiempo, pero ¿saben qué? Dios estuvo ahí. Como cuando David dice, de no haber sido que Dios hubiese estado ahí por nosotros. En todos esos momentos de dificultad y de abandono, Dios estuvo a mi lado. Por eso es que David dice, hermanos, ¿sabes qué? Aún no más, te pueden dejar tus amigos. Y si en un dado caso, porque hay padres que abandonan a sus hijos también, te abandona tu papá y tu mamá, ¿sabes qué? Si eso llega a pasar, Jehová te recogerá. Estás seguro en Él. Él es tu luz, Él es tu guía. Amén. El único que huye es el impío, dice la palabra, ¿verdad? Sin que nadie lo persiga. Amén. Así de que para ir finalizando, hermanos, sé que la garganta se me está cerrando. Una exhortación nada más ya para terminar. En el verso 14 leemos que dice, aguarda a Jehová. Y mire la palabra, esto se explica solo. Esfuérzate. O sea, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Culmina con una exhortación, hermanos, a esperar en el Señor. Esperar en Jehová no es solamente paciencia, es una paciencia activa, hermanos, que inspira valor y aliento. No es una paciencia así, o sea, pasiva, valga la redundancia, hermanos. Como cuando Él dice una cosa de mandado, sí, yo voy a demandar al Señor esperar también, pero Él dice, ¿y qué? Y esta buscaré. Él no se queda sentado, voy a ver qué pasa, a ver si Dios me da el deseo de leer. No, hombre, si no agarras la Biblia, aunque sea bosteciando, no te van a dar deseo de seguir comiendo y devorando este libro, hermanos. O sea, la palabra de Dios nos demanda, hermanos, movilizarnos
Amén. A determinarnos, a actuar. Amén. Yo sacrificaré alabanza, dice. Amén. Así es de que, hermanos, es una paciencia activa que inspira valor y aliento. Después de todo lo que hemos dicho, hermanos, creo que este salmo sin duda alguna redunda en belleza y lecciones para nosotros. Vamos a orar, mis amados hermanos, y a pedirle al Señor que este año uno de los versículos que podamos hacer nuestros de este salmo que nosotros vimos hoy sea el verso 4. Ya sabemos teológicamente que Él es nuestra luz. Él es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Amén. Demandémosle al Señor, pidámosle al Señor que ponga ese deseo en nuestro corazón de estar en su casa, hermanos, como dice David, todos los días de su vida para inquirir. Amén. Vamos a ponernos de pie mientras oramos y quedamos despedidos. Amado Padre eterno, buen Dios, te damos gracias en esta tarde por el consejo de tu palabra. Señor, agradecemos infinitamente que hayas hablado en nuestras vidas. Necesitábamos este impulso, Señor, para que no olvidemos, Dios, que tú eres nuestra luz, que anteriormente teníamos una mente entenebrecida como anda el mundo en tinieblas, pero que así como dijo el profeta, que esa ciudad que vio gran luz, que estaba en tinieblas, en una tierra de tinieblas, vio la luz, Señor, porque con la presencia de Cristo, porque tú eres la luz del mundo, Señor. Esa luz con la que ahora podemos ver tu rostro a través de las Escrituras y tener esa libertad de poder entrar, Señor, a tu presencia y de poder ser llamados tus hijos. Señor, muchas gracias por mis hermanos que quizás están aquí también con dificultades de salud, con diferentes problemas y quizás con muchos enemigos, Señor. Y aunque no podemos espiritualizar las cosas, pero sin duda alguna tenemos muchos enemigos con los cuales estamos luchando. Pero hoy en esta tarde reconocemos que no estamos solos. ¿A quién podemos temer? Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te damos gracias en esta tarde. Despídenos en paz, en amor y en santidad. Señor, te pido por cada hermano, por cada hermana, Señor, que se dieron cita a este lugar. Por aquellos que también por primera vez estuvieron con nosotros, que seas tú el que los mueva, Señor, a seguirse congregando con nosotros. Muchas gracias, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro amado bendito Señor Jesucristo.